El 6 de mayo de 1937, el dirigible más grande jamás construido cruzaba lentamente el cielo sobre Nueva Jersey. Desde tierra, cientos de personas observaban su llegada. Algunos levantaban cámaras. Otros simplemente miraban en silencio aquella enorme estructura flotando sobre ellos. El LZ-129 Hindenburg era un símbolo de progreso. Con más de 240 metros de longitud, parecía una máquina llegada del futuro. Durante los años 30, viajar en un dirigible era considerado una experiencia exclusiva. Silenciosa, elegante, casi irreal. El Hindenburg representaba lo mejor de la ingeniería alemana de la época. Tenía comedor, cabinas privadas, salón de observación e incluso un piano de aluminio especialmente diseñado para reducir peso. Mientras gran parte del mundo aún dependía de barcos para cruzar el Atlántico, el Hindenburg podía hacerlo en apenas 2 días. Para muchos, era el futuro del transporte aéreo. Pero detrás de aquella imagen de modernidad existía un problema que todos conocían. El dirigible estaba lleno de hidrógeno. Más de 200.000 metros cúbicos de un gas extremadamente inflamable. Originalmente, Alemania esperaba utilizar helio, un gas mucho más seguro. Pero Estados Unidos controlaba casi toda la producción mundial y había prohibido exportarlo al régimen alemán. Así que los ingenieros no tuvieron alternativa. El Hindenburg volaba utilizando hidrógeno. Y aún así, durante años, el dirigible operó sin accidentes importantes. Eso creó una sensación peligrosa de confianza. Aquella tarde de mayo, el Hindenburg se aproximaba a la estación aeronaval de Lakehurst tras completar un vuelo transatlántico desde Alemania. El clima era inestable. Había lluvia en la zona y el aterrizaje tuvo que retrasarse varias veces. Finalmente, alrededor de las 7 de la tarde, la tripulación inició la maniobra de aterrizaje. Desde tierra, periodistas y fotógrafos se preparaban para registrar la llegada. Uno de ellos era Herbert Morrison, un reportero de radio que estaba grabando el evento. Nadie imaginaba que su voz terminaría registrando uno de los momentos más famosos del siglo XX. El dirigible descendía lentamente mientras soltaba las cuerdas de amarre. Entonces ocurrió algo extraño. Testigos observaron un brillo cerca de la parte trasera de la aeronave. Un instante después, apareció una llama. Y luego, en cuestión de segundos, todo el dirigible comenzó a incendiarse. El fuego avanzó con una velocidad aterradora. La enorme estructura quedó envuelta en llamas mientras el Hindenburg empezaba a caer hacia tierra. Las imágenes filmadas aquel día muestran a pasajeros y tripulantes saltando desesperadamente desde la aeronave, mientras la estructura colapsa sobre sí misma. Todo ocurrió en menos de 1 minuto. Herbert Morrison, observando la escena, apenas podía hablar. Su narración se quebró mientras el dirigible desaparecía entre el fuego. Aquella grabación se convertiría en una de las piezas de audio más reconocibles de la historia. El desastre dejó 36 muertos. Pero el impacto fue mucho más grande que el número de víctimas. El Hindenburg no era solo un accidente aéreo. Era el colapso público de toda una era tecnológica. Hasta ese momento, los dirigibles habían sido vistos como una alternativa real para el transporte internacional. Después del incendio, esa confianza desapareció casi instantáneamente. Las investigaciones comenzaron de inmediato, pero encontrar una causa exacta resultó mucho más difícil de lo esperado. La teoría más aceptada apunta a una fuga de hidrógeno combinada con electricidad estática acumulada en la estructura durante la tormenta. Cuando las cuerdas de aterrizaje tocaron tierra, la diferencia de carga eléctrica pudo haber generado una chispa. Y en un dirigible lleno de hidrógeno, una sola chispa era suficiente. Sin embargo, otras investigaciones cuestionaron incluso los materiales utilizados en la cubierta exterior del Hindenburg. Algunos expertos sugirieron que el recubrimiento altamente inflamable
pudo haber contribuido a la rapidez del incendio. Décadas después, el debate continúa. Pero independientemente de la causa exacta, el desastre reveló algo fundamental. La tecnología puede parecer segura hasta que falla públicamente. Durante años, el Hindenburg había cruzado el Atlántico sin incidentes graves. Eso hizo que muchas personas comenzaran a ver el riesgo como algo normal. Y cuando una tecnología depende de que absolutamente nada salga mal, tarde o temprano aparece el punto de ruptura. El incendio del Hindenburg marcó el final de la era de los grandes dirigibles. Los aviones, más rápidos y cada vez más confiables, tomaron su lugar. Hoy, las imágenes del enorme dirigible consumiéndose en llamas siguen siendo una de las representaciones más poderosas del fracaso tecnológico. Porque el Hindenburg no cayó solo por una chispa. Cayó porque una tecnología espectacular había sido construida alrededor de un riesgo que nunca dejó de existir. Esto fue error humano.